Sí, ahora se ve mucho mejor. El pastor Pulpo en acción, tal como me bautizó nuestra hermana Madeline, el pastor Pulpo. Quiero hacer una oración para presentar la palabra de hoy y para que el Señor sea glorificado sobre todo en esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, porque tú eres un Dios todo misericordioso, porque ¿qué sería de ti, qué sería de nosotros si no fuera por ti, Señor? Padre, te presentamos a nuestro hermano pastor Mauro allá en Colombia, Señor, para que tú toques su vida, Señor, la de sus hijos, la de su mujer, Señor, para que tú le sanes de esta enfermedad, de este virus que ha infectado su casa, Señor. Para que tú sobre todas las cosas hagas tu voluntad y para que esta prueba que él está pasando sea para acercarse más a ti, para que su familia se acerque más a ti, para que se santifiquen más, Señor, para que resplandezca más la luz de Cristo en sus rostros, Señor. Te pedimos de que tú los bendigas grandemente, de que tú los sanes y de que tú cumplas tu voluntad sobre todas las cosas. Asimismo, Padre, te pedimos por esta predicación sobre Getsemaní, para que tu Padre, que el Espíritu Santo me dé palabra para yo poder expresar claramente este mensaje. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús, que tú prepares nuestros corazones, Padre, para que en nuestros corazones esta semilla que se va a plantar esta tarde pueda germinar, pueda crecer y podamos dar fruto a 100 por 1. Porque el cristiano, si por una cosa se distingue de este mundo, es por los frutos del Espíritu que viven en nosotros. Por el fruto del Espíritu, esas 9 manifestaciones que poco a poco tienen que ir surgiendo a la luz y así, vuelvo a repetir, parecernos a Cristo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, está todo un poquito despistado esto, pero no pasa nada. Aleluya, gloria a Dios. Mirad, ir buscando en Marcos, capítulo 14, vamos a leer 2 versículos de Marcos, vamos a leer 2 o 3 versículos de Lucas y posteriormente leeremos 2 o 3 versículos de Juan. Mateo y Marcos son muy similares en lo que es la interpretación o lo que es la exposición de este pasaje y por lo tanto yo he elegido el de Marcos porque encuentro que dice unas palabras que nos pueden ayudar para este mensaje de hoy. Son los 4 evangelios que hablan sobre este suceso de Getsemaní. Cuando lo tengáis, Mateo, capítulo 14, versículo 32. Amén, hermanos. Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan son hermanos. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En Lucas, capítulo 22, en el versículo 43-44, dice así: después de que les dijo a ellos: quedaos aquí, orad y velad, quedaos aquí y velad, dice: y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerse. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Horas antes de este suceso extraordinario, se puede decir así, el Señor Jesús preparó la última noche que Él pasaría con sus discípulos. Ir buscando Juan capítulo 18. Y aquella noche, Juan es el que nos explica más claramente lo que aconteció. No lo busquéis, pero en el capítulo 13 es donde empieza la última cena del Señor. Y en el capítulo 18 es donde pasa el acto de Getsemaní. Y en el capítulo 13, el apóstol Juan escribe unas palabras llenas de amor y de ternura. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la primera cosa que hizo Jesús fue coger una palancana, coger una toalla y lavarle los pies a sus 12 discípulos. Entre ellos, a Judas. Después les prepararon la cena, les trajeron la cena y cenó con ellos. Y mientras cenó con ellos, les explicaba todo lo que le iba a acontecer a partir de esa noche. Incluso les dijo: yo os escogí a vosotros, aunque uno de vosotros es diablo. Todos querían saber quién era el que iba a traicionar a Jesús. Todos sabemos que fue Judas Iscariote. Partió el pan, mojó el pan en la comida y se lo dio a su mejor amigo. Y su mejor amigo comió el pan y le entró el espíritu, y le entró Satanás dentro de él. ¿Por qué Judas? No os penséis que era el más alejado de Jesús, sino que Judas era el que comía junto al plato de Jesús. Esto nos da una gran enseñanza de lo que pasa hoy en la cristiandad y de lo que pasa hoy en el mundo cristiano, donde todos se llaman cristianos, pero entre todos los cristianos hay muchos Judas que están comiendo juntamente con nuestros platos. Y que nosotros, solo a través del Espíritu Santo, podemos discernir cuando ese hermano, en vez de ser trigo, es cizaña. Pero este no es el mensaje de hoy. Una vez que Judas comió aquel trozo de pan, dice Juan que le entró el diablo y entonces salió de la casa. Esto está en Juan capítulo 13, que os he dicho hace un momento, y no lo quería leer, pero es que es muy interesante. Y mojando el pan, versículo 26, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. O sea, este querubín alado, este sello de la perfección, Lucifer, que se rebeló contra Dios y que no es un ángel,
tiene el poder de entrar dentro de las personas. Pero no os penséis que entra dentro de todas las personas, sino Él entra dentro de las personas influyentes que pueden dañar el cuerpo de Cristo. En este caso fue Judas Iscariote. En el futuro puede que sea el anticristo, etcétera, etcétera. Tampoco es la predicación de hoy. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, no se lo decía a Judas, sino al que había detrás de Judas. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ninguno de sus discípulos lo entendió. Se pensaban de que les estaba enviando a comprar comida, o como era el tesorero, pues mira, ves y darle de dinero a los pobres. Porque, como os he dicho, ellos estaban sentados de dos en dos. No es el marco, no es el cuadro de Leonardo da Vinci, todos en una mesa. Así no era. Eran todos de dos en dos y en círculo. Y entonces, lo que hablaban entre sí, dos, al otro lado casi no lo podían escuchar. Eran conversaciones muy íntimas, entre Judas y el Señor. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Veis? Ellos no entendían muy bien lo que hablaban, sabía que hablaban, y que Judas marchó. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. En este lapsus de tiempo en que Judas sale de la casa, Jesús se queda con sus discípulos y les empieza a hablar Juan capítulo 14, Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16. La promesa más preciosa que ha podido dar Jesús a esta humanidad. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Si yo no me voy, yo no os podré enviar a otro consolador. Es necesario que yo me vaya para que Él venga, y cuando Él venga y esté con vosotros, vosotros entenderéis de que yo estoy con el Padre y yo estoy con vosotros. Todo este crucigrama que acabo de nombrar es el nuevo nacimiento cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo entra dentro del ser humano. Como entra el Espíritu Santo, que es Dios, en esa entrada, en esta morada que somos nosotros, el templo del Espíritu Santo, está Dios Padre y Dios Hijo. Aunque ellos están en el cielo, pero a través del Espíritu Santo están en nosotros. Y después de hacerle todas estas promesas tan preciosas, que si no lo habéis leído, o hace mucho tiempo que no habéis leído, os aconsejo que lo volváis a leer antes del domingo. Juan 14, 15 y 16. Y leerlo tal como empieza Juan capítulo 13. Los amó hasta el fin. Estas palabras son palabras de mucho amor. Una vez han cenado, Él parte el pan y les explica la Santa Cena. No a los 12, porque Judas ya no estaba, ya no necesitaba, porque él ya no iba a compartir en el futuro la Santa Cena tal como les mandó Jesús a sus discípulos. Haced esto en memoria de mí. Partió el pan, tomaron la copa y él les explicó simbólicamente todo lo que significaba. Mi pan es el sacrificio que van a hacer conmigo muy pronto. La copa, el vino, es mi sangre que yo voy a dar hasta la última gota por amor de todos vosotros, por amor de todo su pueblo. No de todo el mundo, no, de todo su pueblo. Y después, él y los 11 salieron a orar.
Habiendo dicho, Juan capítulo 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era una noche fría, mes de marzo, quizá principios de abril, en Jerusalén. No es como aquí, que sales a la calle y están toda la iluminación que pone el ayuntamiento o que ponen los vecinos en las casas. No, es una noche oscura, con la iluminación de las estrellas y la luna que había en aquel momento. Salieron por la puerta de Esteban, que está justo delante del Monte de los Olivos. Y allí entraron en un pequeño huerto que parece ser era el lugar preferido de Jesús para orar junto con sus discípulos, incluso en las horas cuando iban a Jerusalén. Así lo expresa el médico Lucas. Y podemos preguntarnos, ¿qué tenía de especial este lugar donde Cristo derramó su alma delante de su Padre? ¿Qué tenía de especial este huerto que Jesús fue el que eligió específicamente para darnos a nosotros una gran enseñanza? Y ahora, para que nosotros entendamos qué es este huerto, os acompaño a que leamos Génesis capítulo 2, de los versículos del 8 al 9. Cuando lo tengáis, me decís un fuerte amén, que así lo escucharé desde aquí. Fuerte amén, 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 os escucho, perfecto. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Edén es una zona muy amplia que sabemos que es en el Medio Oriente, porque la misma Biblia nos habla de ciertos ríos que pasaban para regar este huerto del Edén. Uno de ellos es el Éufrates, como podemos ver en el versículo 14. Y el nombre del tercer río, Hidekel, y este venía de Asiria, y el cuarto río, el Éufrates. Y vemos que una serie de ríos que están en el Medio Oriente nos sitúan de la zona geográfica del Edén. El Edén podía ser una zona grandísima. Pero en ese Edén, Dios escogió un lugar muy pequeño, que es el huerto del Edén. Y en este huerto del Edén, Dios plantó 3 tipos de árboles. Seguidme muy bien con lo que voy a explicar ahora, El primer árbol son árboles frutales, necesarios para el sustento de nuestro cuerpo. El segundo árbol es el árbol de la vida, muy necesario para el sustento de nuestro espíritu. Y el tercer árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de la prueba, donde más adelante
Adán, corazón de mantequilla, no pasó la prueba cuando vino Eva, que salió de una de sus costillas, y hoy me hacía mucha gracia porque una hermana en el Señor me explicaba el significado de la costilla de Adán, y es que las costillas son muy duras de roer, que es como son nuestras queridas esposas, muy duras de roer. Y este árbol del bien y del mal fue la prueba que corazón de mantequilla, cuando se encontró delante de Eva, no la supo superar, sino que comió de él y pecó contra Dios. ¿Podemos saber dónde está ubicado este jardín del Edén? Y muchísimos teólogos dan por supuesto que el jardín del Edén está en Jerusalén. Porque en Jerusalén es donde nos llegó la vida a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Porque en Jerusalén es donde reinará Jesús por 1000 años. Y porque en Jerusalén, en la nueva tierra, es donde el trono de Dios bajará del tercer cielo y se pondrá en Jerusalén para reinar. Y este Jerusalén, este huerto, que tiene 3 árboles, podemos buscar la ubicación de estos 3 árboles. Y como os he dicho antes, estar muy atento a lo que os voy a decir. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, estaba ubicado en la montaña de la Calavera, del Gólgota, donde fue crucificado Jesús. En aquella cruz, allí había un árbol de la prueba, un árbol del pecado, donde Jesús, allí, juzgó al mundo, no al mundo entero, porque el mundo entero no lo acepta, a los que lo han aceptado. Allí ha perdonado el pecado, ha juzgado el pecado de todos los hijos que han aceptado la transgresión que en su día hizo Adán y que se transmitió de padres a hijos a través del cromosoma Y, por el ADN, por el genoma, tal como dice Romanos capítulo 5, porque la Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro de relación. Y Dios nos revela en esta Biblia todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra existencia, aquí y allá. Y Jesús, en esta cruz, que en el Edén fue el árbol de la prueba, es donde Jesús pasó la prueba más grande de su vida, que fue que el justo pagó por los injustos. El segundo es el árbol de la vida. ¿Y dónde está situado el árbol de la vida en esta Jerusalén? Sino en el templo que Dios estipuló que tendría que haber en Jerusalén. En ese templo, que es una copia del tabernáculo que hay en el cielo, porque el templo es una copia del tabernáculo de Moisés, y el tabernáculo de Moisés Dios se lo entregó, se lo enseñó tal como era en el cielo, en el monte Sinaí. Y allí, en el lugar santísimo, que es el tercer espacio dentro del templo, porque hay una serie de cortinas, y primero tenemos el atrio, que es el patio, luego entramos dentro del lugar santo, y luego entramos al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año. Y esta cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue la que el Espíritu Santo rasgó de arriba hacia abajo cuando Jesús pronunciaba sus palabras en la cruz
consumado es. Y cuando entramos en este lugar santísimo, ¿os acordáis lo que encontramos dentro? Pues os lo explicaré muy claro. Encontramos un arca de madera forrada de oro, donde dentro está la vara de Aarón, un poco de maná del que comieron en el desierto y las tablas de la ley. Ahí Dios nos está enseñando que Él es nuestro proveedor a través del maná, que Él es el que estipula las leyes a través de los 10 mandamientos y que Él es el que nos guía y nos elige, porque la vara de Aarón fue para elegir a un sacerdote y a una familia. ¿Lo veis? Y la palabra de Dios, que es la vida, está en aquel lugar. Y por eso allí está el árbol de la vida. Porque dice el Señor que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del Señor, de la boca de Dios. Y podemos saber dónde estaban los árboles frutales. Y los árboles frutales se podría decir que estaban en el huerto de Getsemaní. Estamos en Génesis, supongo que no habéis cerrado la Biblia. Pasamos un capítulo 3, versículo 8. Cuando ya corazón de mantequilla y costilla dura de roer habían pecado. Y lo primero que hacen es esconderse. Y oyeron, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Jehová Dios entre, ¿dónde? No os escucho. Entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En aquellos árboles era donde la forma visible de Dios, el ángel de Jehová, el verbo de Dios, caminaba con Adán. Y tenían sus conversaciones. Y el maestro le enseñaba al discípulo, le hablaba al discípulo, y paseaban por el árbol. Y tenían una relación perfecta entre Adán y Jesús, entre Adán y el Padre. Y en aquel lugar estaba la serpiente que conocía el lugar, porque no olvidemos que Lucifer fue creado en el Edén, no en el huerto del Edén. En el huerto del Edén solo fue creada costilla dura, o sea, la mujer. Es la única que fue creada en el huerto del Edén. Adán fue creado en el Edén. Lucifer fue creado en el Edén. Mira, no tengo la cita, pero como me acuerdo de memoria, Ezequiel 28 dice así. Ezequiel 28, versículo 12, versículo 13, hablando de Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y los primores de los tambilos y flautas estuvieron preparados en ti en el día de tu creación. Hablando de Lucifer, que fue creado en el Edén. Pero este Lucifer, ¿os acordáis lo que os he dicho hace un momento? Cuando Judas come el pan y Jesús le habla, no le habla a Judas, le habla lo que está dentro de Judas.
lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y en Juan, capítulo 18, hemos leído que Judas conocía aquel lugar. Igual que Lucifer conocía aquel lugar. Y Lucifer se presentó en aquel lugar para tentar al hombre y para derribarlo y para quitarle la autoridad que Dios le había dado. Y lo consiguió, porque corazón de mantequilla era corazón de mantequilla. Y con Jesús, en aquel lugar, es donde viene aquel grupo de soldados, junto con Judas, y con un beso vendió al Maestro. Muy significativo a lo que ocurrió en el Edén. Getsemaní, que ahora ya sabemos dónde está, que ahora ya sabemos lo que significa, que ahora ya sabemos que Jesús allí tuvo una relación con el hombre. Es importante que nos centremos en esto, en que Jesús allí tuvo una relación con el hombre. Y Getsemaní significa la prensa de aceite en hebreo. Es el lugar donde la humanidad de Cristo, escuchadme bien lo que voy a decir, atentos a lo que voy a decir. Cristo ha existido siempre. Jesús, dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y este Verbo se hizo carne. Este ángel de Jehová, que hablamos el domingo, que estuvo con Daniel, que estuvo con Moisés, que estuvo con el rey David, que estuvo con el pueblo de Israel, este ángel de Jehová, el Espíritu Santo, puso un cromosoma Y en un espermatozoide dentro del óvulo de María, y el Espíritu Santo fertilizó el óvulo de María y nació un ser 100% humano, porque tenía los 23 cromosomas de María, descendiente del rey David. Pero nació a la vez un ser 100% divino, porque él ya existía desde siempre. Yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Os acordáis? Cuando en Apocalipsis se le presenta a Juan. Pero en Getsemaní, su humanidad estaba siendo prensada, estaba siendo triturada, estaba siendo puesta a prueba por Lucifer. Veamos esta verdad que la hemos leído y a lo mejor no os habéis dado mucha cuenta. Yo lo he perdido ahora. Lucas 22. No, perdonad, es en Marcos. Disculpadme, Eso no me lo he apuntado. Y eso pasa cuando no te apuntas las cosas. Yo no soy tan experimentado para tenerlo todo en la memoria. En Marcos 14, Dios mío, cuando dice, versículo 35, 14:35, y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquel lugar aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Su mente estaba siendo prensada
Él estaba en un estado emocional tan excesivo que su cuerpo hizo una reacción médica titulada hematidrosis, que significa que es un fenómeno muy raro en que cuando una persona está alteradamente, emocionalmente alterada, de las glándulas sudoríparas sale sangre mezclado con sudor. Y de los 4 evangelios, el único que lo nombra fue Lucas. Muchos a lo mejor no lo sabéis. Lucas no fue un discípulo de Jesús. Eso sí que lo sabéis porque no está dentro de los 12 discípulos. Lucas fue un médico, un científico que en aquella época, unos años después de la muerte de Jesús, quiso poner en orden todo lo que él había escuchado de Jesús y empezó a indagar profesionalmente sobre la vida de Jesús. Y él, cuando escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles, y esto todos los académicos y estudiosos y todos los médicos que tenemos como hermanos y que estén escuchando esta predicación pueden avalar mis palabras, porque cuando lees el Evangelio de Lucas, él da unos toques médicos que solo él puede conocer y que los demás no dicen nada al respecto, como fue el caso de la hematidrosis que le aconteció al Señor Jesucristo. Y he dicho que Jesús estaba siendo prensado, su humanidad estaba siendo prensada, su humanidad estaba siendo tentado por Lucifer, porque Jesús tenía suficiente poder para pedirle al Padre que trajera legiones y lo libraran de todo esto. Sin embargo, esa no era la voluntad del Padre para él. Y ahí estaba luchando la humanidad de Cristo por salvar su cuerpo, que es una cosa natural que todos tenemos, con la deidad de Cristo, en que tenía que obedecer la voluntad que él había venido a hacer a este mundo, que era sufrir primero para luego pasar a ser rey. Acordaros, el Jesucristo del burrito, para luego llegar el Jesucristo del caballo blanco en su segunda venida. Porque este Jesús sudó gotas de sangre. Porque Jesús sabía que él iba a cargar con todo el pecado de todos aquellos que creyeran en su nombre. En aquel estado de sufrimiento máximo, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imaginaos vosotros cuál era su estado. Eso dice Marcos. Lucas lo hemos leído. Y estando en agonía. Estando en agonía. En el versículo 38 os he dicho que vamos a descubrir por qué Jesús estaba siendo tentado por Lucifer de una forma tan tremenda. Aquel Adán, aquel primer Adán, que Lucifer lo tentó, pero su corazón era de mantequilla, se creía Lucifer que este Jesús era como aquel primer Adán y de que no resistiría la prueba que le iba a venir por delante. Versículo 38 del libro de Marcos, del versículo 14. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Y aquí Jesús
da la realidad de lo que él estaba pasando. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, es muy débil. Y tanto prensó Jesús su carne a través de la voluntad del espíritu, que ese sufrimiento le ocasionó esa hematidrosis, ese surgimiento de sangre por este sufrimiento. Y ahora, para muchos de vosotros que no lo sabéis, Jesús no tuvo miedo a los látigos que le iban a infligir al día siguiente. Jesús no tuvo miedo a la corona de espinas que le iban a clavar en su cabeza. Jesús no tenía miedo a aquella túnica que él llevaba apegada de la sangre, y cuando se la arrancaron, le arrancaron trozos de carne juntamente con la túnica. Pero Jesús no tuvo miedo a eso. Tampoco Jesús tuvo miedo a los clavos que le clavaron aquí para clavarlo en la cruz, porque ninguno de sus huesos podía ser partido. Tampoco por los clavos de los pies. Tampoco, porque vosotros no sé si lo sabéis, que cuando estás en esta posición y tú tienes que respirar, necesitas un apoyo para respirar. Y cada vez que tú inflas los pulmones, os podéis imaginar el dolor de los crucificados, donde su apoyo no está y donde cada vez que respiran todo su cuerpo es un dolor tremendo que tienen que pasar. Pero Jesús, no os equivoquéis, no tenía miedo de todo eso. ¿Sabéis a qué tenía? No voy a decir miedo. ¿Sabéis por qué sufría Jesús? Volvemos a Marcos 14, versículo 36. Lo he leído antes. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todo. Si yo te pidiera, mira, escúchame, mira, Padre, no es posible que a través de las religiones que han inventado ellos y de que a través de los sacrificios de los animalitos y de que se porten bien, el hombre y tú se puedan volver a relacionar. Y el Padre le dice, no es posible. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios está a la misma altura que su amor. Y si su amor está a la altura que dio su vida por nosotros, lo que estamos reflejando ahora, imaginaros su santidad, ¿a qué altura está? Y cuando Adán, corazón de mantequilla y costilla dura de roer, pecaron, aquella santidad fue quebrantada. Ahora el hombre ya no podía estar en presencia de Dios, porque Él es tan santo que el pecado del hombre no puede estar en presencia de Dios. Entonces necesitaba un castigo a la misma altura de la transgresión. Por ejemplo, en los países donde existe la pena de muerte, y digamos que muchas veces acontece como tiene que pasar, si un hombre mata a una niña, digámoslo así, gravemente, y viene la pena de muerte y lo matan, están a la altura de los acontecimientos. Porque para aquellos padres de aquella niña no existe ninguna restitución posible por su hija. Pero
el castigo que él sufre, el asesino, está a la altura de su pecado, de su transgresión. ¿Lo entendemos? Así, nosotros vemos que Corazón de Mantequilla comió un higuito y nos pensamos que ese hecho insólito, esa tontería, no puede ser que fuera tan grave. Pues para Dios, cualquier pecado es así de grave como el de aquel hombre que mató a la niña y que tuvo que morir en la pena de muerte. Y entonces, esta transgresión tenía que ser producida por un hombre que no tuviera pecado. Porque si fuera un hombre que tuviera pecado, primero tendría que hacer el sacrificio por él mismo y luego por los demás. Lógico. Porque moría un corderito. El pueblo ponía la manita en su cabeza dando la simbolidad, dando la imagen o queriendo decir que ese corderito está muriendo por culpa de mi pecado. Mi pecado pasa al corderito y muere. ¿Que aquel corderito es malo? No, no tiene ningún pecado. El pecado lo tiene aquel judío que hacía esta ofrenda que Dios había pedido así, que era la imagen de lo que luego acontecería en la cruz. Y ahora, este Jesús, que es este hombre sin pecado, se da cuenta de lo que le va a venir encima. Cuando él le dice, Padre, todo es posible para ti, y el Padre le dice, no es posible. Es necesario que una transgresión tan grande tenga un castigo a la misma altura. A la misma altura que el amor, a la misma altura que la santidad, está la justicia. A la misma altura. No es ni más alto ni más bajo. ¿Lo es? Ese es Dios. Cuando escuchéis predicaciones donde se habla del Dios de amor, acordaros que la Biblia es una balanza, como le explicaba yo a Gabriel esta semana. La Biblia es una balanza. Si de un lado pones mucho peso, no está balanceado. Tiene que ser equilibrado. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos aquí. Porque con sus llagas hemos sido sanados. Vamos aquí. Porque yo quiero que seas bendecido en todo, cuerpo, alma y espíritu. Vamos aquí. La balanza está desequilibrada. Para equilibrarla, Jesús dijo, pero Padre, hágase tu voluntad. Ahora entiendo. Que si yo cojo versículos para equilibrar la balanza a este lado, tengo que buscar los versículos que equilibran la balanza. Y entonces hemos encontrado la doctrina. ¿Qué es una secta? Son versículos que han puesto en una balanza sin poner los otros versículos que contrarrestan la otra parte de la balanza. Eso es una secta. Cuando la balanza está decantada. El ejemplo, los mormones. Cuando Jesús dijo, somos dioses, sin leer el contexto, sin leer el original y sin leer el resto de versículos de la Biblia que dice que somos dioses porque tenemos la facultad de juzgar, no porque tengamos la facultad de crear. ¿Lo ves? Eso es una doctrina. Lo otro es una herejía, es una secta. Y cuando los pastores solo hablan de amor, son un tipo de pastores que hay muchos ahora por internet, solo hablan de amor, de las cosas buenas que Dios quiere para nosotros, sin la balanza. Hay otros que solo hablan de justicia, del pecado, del castigo que tiene Dios para nosotros, sin poner la balanza. Hay otros que solo hablan de santidad,
El equilibrio está cuando Dios, sabemos que es amor, sabemos que es justicia y sabemos que es santidad. Y que tenemos una cruz. ¿Lo veis? ¿Dónde converge todo? Dios, en la cruz. Esto lo sabía Jesús y por eso Jesús sudaba gotas de sangre. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero Padre, no como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Ves la balanza? Le está pidiendo al Padre salvación, pero luego equilibra la balanza. No como yo quiero, como tú quieres. Ahora está equilibrado. Ahora el Padre hará su voluntad según la petición del Hijo. ¿Lo ves? Isaías 51, 17. No estoy muy efusivo hoy, porque este mensaje duele en el corazón. Isaías 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. El cáliz es la copa. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Cáliz es la copa. ¿Qué copa? La copa de la ira. Y ahora Jesús estaba siendo tentado por millones y millones y millones y millones y millones de ángeles caídos, millones y millones de demonios, porque Lucifer estaba encargado en otra cosa, que era en que venían a buscarlo para crucificarlo. Y allí estaban todas las huestes de maldad, en aquel jardín del Edén, en aquel Getsemaní, donde el hombre y Dios caminaban y tenían aquella relación, donde Jesús y Dios tenían aquella relación, y donde todos venían a decirle, no lo hagas, no, tú no tienes que morir, tú no hace falta que hagas nada, tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Nosotros hemos vencido. Mira, la humanidad está acabada y vamos a acabar contigo. Eso le gritaban y le gritaban y le gritaban. Jesús en su interior tenía otro sufrimiento, aún mucho peor del que ellos le estaban diciendo. El sufrimiento que tenía Jesús es que él, que es una hoja en blanco, que es una hoja sin pecado, no sé si tengo ahora ninguna aquí, es una hoja sin pecado, sin mancha. En aquella cruz Dios iba a poner todos los pecados de todos aquellos que creyeran en Él sobre de Él. Y ¿sabes? No solo la consecuencia de lo que iba a pasar, sino lo que significaba aquel hecho. Vosotros sois personas, igual que yo. Y tenemos a un cerdito que lo criamos en el barrio, en casa tenemos nuestro patio, no es verdad, pero os hago la imaginación, tenemos el cerdito. ¿Y qué le damos de comer al cerdito? Los bistecs, el pollo cocido bueno, unos frijolitos, pues para los mexicanos unas enchiladitas, para los españoles una paella. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ya no hace falta que hablemos de más comida. ¿Verdad que al cerdo no le damos eso? ¿Qué le damos al cerdo? Las sobras. O sea, cuando hemos comido el pollo y nos quedan los huesos todos chupados, babeados, eso lo damos al cerdo.
Y la comida que nadie quiere se lo damos al cerdo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cerdo quiere eso. Si tú a un cerdo le pones dos platos delante, uno de una rica comida y otro de basura, de desperdicios de la comida, ¿dónde va el cerdito? A la basura. Porque es su naturaleza. Ahora imaginaros vosotros. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo no podía comer comida normal, tenía que comer la comida del cerdo. Y en aquel momento despertó, pero si en la casa de mi padre, Dios mío, en la casa de mi padre, iré y le pediré perdón, pero no como hijo, ya iré y le pediré perdón como siervo, que me acepte como su siervo. Sabemos la historia. Jesús, que somos esta tipología que estoy diciendo de una persona, tú ponle un plato a una persona de comida y un plato de basura, ¿y dónde vas a ir a comer? A la comida. Porque si comes basura, lo único que te va a dar ganas son arcadas y ganas de vomitar. No vas a poder comerlo, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es comer la comida rica, bien cocidita, aquella paellita, aquella enchilada, aquel bajadito. Esto es lo que comeríamos nosotros, aquel potajito de garbanzos o aquellas lentejas, porque esto nos gusta. Ahora imaginaros a Jesús, que Él no tiene nada que ver con el pecado, nada, nada. No es que ni fuera tentado, es que no tenía nada que ver con el pecado, como le dijo a los fariseos, que alguien me redarguya de pecado, porque no podían, porque no tenían nada que ver. Jesús no podía caer en pecado, su naturaleza no le deja pecar, Él no puede pecar. Y este Jesús se hace pecado por culpa nuestra. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Buscad. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 20. Perdón, he ido a Gálatas. Segunda de Corintios 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, no lo conoció el pecado. Esto es lo que aquella carne estaba siendo prensada por lo que iba a acontecer. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora imaginaros nosotros que nos pongan este plato de basura y que no lo tengamos que comer. Esto fue lo que le pasó a Jesús. Sin ser él un animal apropiado para comer este alimento, se le dio de comer este alimento, que fue el pecado. Y la consecuencia, ¿os acordáis de la consecuencia que tuvo corazón de mantequilla y costilla dura de pelar, de roer? ¿Os acordáis cuál fue la consecuencia que tuvieron? Que cuando vieron a Dios, se escondieron. ¿Dónde estás? Escuché tu voz entre los árboles y me escondí. Jesús no se escondió. Pero Jesús sabía que en aquel Edén, aquella relación se rompió. ¿Qué relación tienen las tinieblas con la luz? Cuando está todo oscuro y prendes la luz, ¿ves? Las tinieblas desaparecen. ¿Lo ves? ¿Lo vemos, hermanos? ¿Lo vemos? Muy bien. Cuando Jesús iba a recibir todo aquel pecado en el cuerpo, iba a pasar una cosa muy tremenda. Bueno, iban a pasar dos. Primera cosa es que su deidad tenía que dejarlo. ¿Qué dijo Jesús? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ya no le dice Padre. Es la primera vez que no le dice Padre.
Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya era pecado. El Padre ya no estaba con él. Las gotas de sangre de Jesús era por lo que le venía ahí. No era el látigo. Porque Pedro fue crucificado boca abajo. Porque Juan hervido en aceite. Porque nuestros hermanos los mártires se lo comieron los leones. Y iban cantando: tu fidelidad es grande, tu fidelidad inmensamente es. Eso iban cantando nuestros hermanos. Jesús, nuestro líder, no es un cobarde, es el más valiente de todos los hombres que han pisado este planeta Tierra. Él sí que es un superhéroe. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Esto es lo que estaba pasando en Getsemaní. Y solo os he dicho una parte. Solo os he dicho una parte. Que aquel pecado fue cargado sobre él. La segunda parte fue que el Padre no quiso que viera nadie lo que estaba aconteciendo en aquella cruz. Y oscureció los cielos durante 3 horas. Y durante 3 horas, que no es poco, 180 minutos, y un minuto puede ser muy largo. En la relatividad del tiempo, el tiempo depende cómo lo estés pasando, puede ser muy, muy, muy largo. Mi madre se quemó hace unos días, pobrecita, con una olla, con un vaso de leche que sacó hirviendo y se le vertió y se le cayó encima. Y aquella leche solo estuvo, pues nada, unos instantes, porque enseguida fue a secarse, a quitárselo. Ha estado más de un mes con una quemadura de 2º grado por unos segundos de contacto que tuvo su piel con esta leche a más de 100 grados de temperatura. Ahora, yo os digo lo que pasó en 3 horas de oscuridad. La ira de Dios, pase de mí esta copa. La ira de Dios, durante 3 horas, la justicia de Dios, que está a la misma altura de su santidad y de su amor, porque si no es por amor no lo hubiera hecho, si no es porque su santidad no lo hubiera hecho, si no es por su justicia no lo hubiera hecho, y ahora entra en acción la ira de Dios, que está a la misma altura de estos 3 que he nombrado. Empieza una ola, otra ola sobre Jesús, otra ola. Jesús conoce bien la ira de Dios, Él es Dios. Otra ola, otra ola. La humanidad conocerá bien la ira de Dios cuando la iglesia sea llevada. Otra ola. El anticristo sabrá muy bien lo que es la ira de Dios cuando sea lanzado vivo al lago de fuego. Otra ola. Los malvados y perversos de este mundo que se burlan de Jesús sabrán lo que es la ira de Dios. Otra ola. Hasta que llegó el momento en que la ira de Dios, la justicia de Dios, dijo: ya está. La transgresión de corazón de mantequilla y costilla dura de roer se ha cumplido. Y entonces Jesús dijo: consumado es, ya está, consumado es.
Ya está, ya lo he hecho. ¿Lo entendéis, hermanos? Ya lo he hecho. Ya está. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Eso es lo que dice Joel. El que clame será salvo. Cuando el apóstol Pedro explicaba esto el día de Pentecostés, todos se redarguyeron de pecado y le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos. Arrepentíos de vuestros pecados y volveros al Señor. Mira, si tú me estás escuchando, este superhombre que lo aguantó todo, que venció la muerte, porque al tercer día resucitó, que su amor, su justicia, su santidad y su ira, que están a la misma altura, lo han hecho todo por ti y por mí. Arrepiéntete. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Mañana no sabes lo que puede pasar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por este amor tan grande, Señor. Gracias, Señor, por esa santidad tan grande. Gracias, Señor, por esa justicia tan grande. Gracias, Señor, por ese perdón tan grande. Perdona nuestros pecados. Perdónanos porque no somos nada, pero por tu misericordia estamos aquí. En esta noche, Señor, entregamos tu vida, nuestra vida, te la entregamos a ti. Al más valiente hombre que ha existido, que ha sufrido, que ha sido prensado en Getsemaní, pero que ha ganado, que ha tenido victoria. Y que gracias a ese sufrimiento, a esa prensa, hoy nosotros podemos decir, Abba, Padre, te amamos, Padre. Te podemos llamar Padre. Padre, intercedemos por nuestras familias, Padre. Ten misericordia de ellos, Padre. Ten misericordia de todos aquellos que todavía tienen tiempo de escoger, Padre. Te lo pedimos por ellos. Tú los conoces a cada uno. Cada mañana intercedemos por ellos. Padre, solo tú puedes hacerlo. Jesús dijo que tú tienes todo el poder para hacerlo, pero hágase tu voluntad. Nosotros nos sumergimos en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hoy has hecho esta oración, de todo tu corazón, ¿has entendido este gran sacrificio? Hoy eres una nueva criatura. Hoy hay una fiesta en los cielos. Y dentro de no mucho, el Señor vendrá a buscarnos y tú te irás con nosotros al cielo para vivir con Él. Todo porque Él fue prensado en Getsemaní. Ahí empezó todo. Hermanos, estas lágrimas no son de sufrimiento, sino de alegría. Porque
es la alegría de que somos hechos hijos de Dios. Quiero leer un versículo y con esto quiero acabar, que está en Juan. Si me queréis acompañar, capítulo 1. Voy a leer desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra todo el mundo, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a todos aquellos que lo recibieron en su corazón, para tener una relación, no una religión, una relación a través de la oración, a través de hablar con el Señor, a través de leer la palabra del Señor, a través de reunirnos con los hermanos de la misma fe. A través de esto, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. El Señor os bendiga mucho. Solo deciros que este culto lo he hecho el miércoles, porque el miércoles fue cuando ocurrió lo de Getsemaní. Tener mucha paz y nos vemos el domingo. Bendiciones, hermanos. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África. Predicamos por las redes sociales. Enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida. Y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.